Yo le voy a invitar a que el día de hoy abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 37 al 39. Hoy vamos a ver un tema que tiene como título Ríos de agua viva. Dios desea traer cambios profundos a la vida de cada uno de nosotros, transformaciones en el área de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, en cada ámbito de nuestra vida. Y dice la Escritura, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón a través de esta palabra. Bendito Dios, te damos gracias porque tú eres el invitado principal de esta reunión en tu honor. Te pedimos que sea tu presencia y tu Espíritu Santo moviéndose en nuestros corazones, en el área de nuestros pensamientos, y motivándonos a cambios profundos en toda nuestra manera de vivir. Gracias te damos, Señor, porque cada vez que tengamos sed podemos venir a ti y beber de tu presencia, de tu infinito amor, de tu gracia. Permite que el día de hoy podamos nosotros, Señor, ser satisfechos por tu Espíritu, que nos colma de toda bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos hemos experimentado sed alguna vez en la vida. ¿Y cómo se ha sentido usted cuando tiene sed? Imagínese que usted no ha bebido agua en mucho tiempo a lo largo del día. Ha tenido una jornada de trabajo muy dura, muy pesada. Posiblemente usted ha estado trabajando bajo la inclemencia del sol y se siente cansado, sin fuerzas, empieza a sentir dolor aquí en los riñones que le están diciendo: dame de beber, dame agua, dame agua. Y usted tiene ese deseo enorme por tomar líquido y satisfacer esa sed que tiene en su interior, cuando de repente alguien le invita unas papas sabritas, de esas de las que no puede comer solo una, y le empieza a masticar y siente la resequedad aquí en la garganta. ¿Cómo se siente usted? Pues uno se siente, yo creo que terrible, ¿verdad? Porque uno tiene una gran sed. Fíjese que precisamente esa es la condición de muchos hijos de Dios. Por eso Jesucristo, que conoce el corazón del hombre y su necesidad, se refiere a ella al decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed es símbolo de una gran necesidad, la cual cuando no es satisfecha puede conducirnos a la muerte, como aquella que puede provocar la falta de agua. ¿Quién ha experimentado en alguna ocasión una gran necesidad en su vida? ¿Quién ha experimentado como que tiene sed? Pero no me refiero de una sed física, sino de una sed espiritual. De que uno dice: Señor, yo quisiera que tú hicieras algo en mi vida, te manifestaras más. Siento en ocasiones sequedad en mi interior. ¿Quién lo ha experimentado? Yo lo he experimentado. Y uno se siente muy mal. Y me refiero a una necesidad de que nuestra vida cambie, a una necesidad de que las cosas vayan mejor, a una necesidad de vivir en bendición, de dejar ese pecado que nos asedia, una necesidad de cambiar nuestro carácter, de abandonar esos hábitos que solo nos están destruyendo, una necesidad de que Dios se manifieste cada vez más poderosamente en mi vida, una necesidad de cambios profundos en mi corazón. ¿Ha experimentado ese tipo de sed, ese tipo de necesidad? Conozco mucha gente que pasan años en el Evangelio, pero no pueden avanzar en su vida cristiana. Constantemente se sienten desanimados, fatigados, cansados,
sedientos, insatisfechos. Escucho testimonios de personas que dicen, es que ya tengo cierto tiempo en el Evangelio y sí, al principio mi vida empezó a cambiar, pero de repente sentí que entró en un estancamiento. De repente empecé a sentir lejos la presencia de Dios. Ya no me levantaba en las madrugadas a orar. Ya no me daban ganas de evangelizar, de hablarle a la gente de Cristo. De repente empecé a sentir pues pocas ganas de leer la Biblia y acepto que empecé a sentir como una sequedad en mi vida. Las predicaciones no me llenaban, las convivencias, las reuniones con los hermanos, ya no sentía lo mismo en la alabanza. Empecé a darme cuenta que aquel viejo hombre que Jesucristo había destruido, parecía que empezó a resucitar de nuevo. Y esas tendencias, esas costumbres, esos malos hábitos que en una ocasión se los entregué a Jesús, pues como que empezaron a combatir nuevamente en mi cuerpo, en mi ser. Algunos dicen, yo he leído la palabra de Dios, la comprendo, sé que dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan del Señor, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, pero no puedo recibir la palabra, no la puedo vivir, no puedo caminar. Me siento seco, me siento vacío. Y en ocasiones, todas estas situaciones se empiezan a presentar en nuestra vida. Y uno dice, Dios, ¿cómo puedo salir adelante? ¿Cómo puedo salir de esta condición? ¿Tendrá que venir algún hermano que ore por mí, ponga su mano para que de repente tenga un avivamiento? ¿Tendré que pasar por alguna prueba, alguna adversidad para que me haga reaccionar? Yo no sé si usted ha experimentado una sed espiritual, una necesidad de cambio en su vida, una necesidad de que las cosas mejoren, una necesidad de la presencia de Dios, de su bendición, de que Dios actúe, de que Dios me saque de este estado. Ese deseo de, Señor, quiero más de ti. Como ese siervo que bramaba sobre las corrientes de las aguas, como dice el Salmo. Así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Tengo necesidad de que tú te manifiestes en mi vida, de que tú cambies mi carácter, de que tú cambies mi corazón, de que tú empieces a obrar en la vida de mis familiares, de mis hijos, de mis padres, de mi cónyuge, de que tú transformes mi ser y me quites aquellos hábitos que me están destruyendo. Tengo necesidad de tu presencia, Señor. ¿Usted ha experimentado esa sed? ¿La ha vivido? Dios desea traer cambios profundos en nuestra vida. Y uno de los principales cambios inicia cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando le confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese momento mi vida empieza a cambiar. ¿En quién está la fuente de toda saciedad? En Jesús. Él es el único que puede llenarnos. Él es el único que puede restaurar nuestra vida, sacarnos de la condición en la cual nos encontramos. Pero dice en el versículo 38 que lo que tenemos que hacer es creer en Él. El que cree en mí. ¿Usted cree en Jesucristo? Cuando nosotros creemos en Jesús, podemos salir de la situación en la cual nos encontramos. Creer en Jesucristo no solamente es confesarle como Señor y Salvador, sino verdaderamente tenerlo aquí en nuestro corazón. En Romanos 10, del 8 al 11, dice el apóstol Pablo: cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando nosotros confesamos a Jesús y creemos en nuestro corazón, en ese momento nos estamos dando la oportunidad de que nuestra vida cambie, de que esa situación, ese vacío, esa sed espiritual en la cual nos encontrábamos, esa sequedad, ese estar viviendo en un desierto, empiece a menguar y a ser corregido. Yo veo la vida de un varón llamado Saulo, un varón que decía conocer a Dios, un varón que de alguna manera leía las Escrituras, seguramente levantaba oración a Dios, pero se encontraba en una condición de sequedad, donde sentimientos, pensamientos obscuros estaban llenando su mente y seguramente le estaban conduciendo a un desierto y no le estaban permitiendo heredar bendición, poder disfrutar de la presencia de Dios, de lo que implica estar cerca del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Solamente cuando estamos con el Señor, verdaderamente vamos a vivir en ese gozo y en esa felicidad. Acompáñeme por favor a Hechos 9 del 1 al 6. Hechos 9 del 1 al 6. Pudiéramos decir que Saulo es la figura de un cristiano promedio. Un cristiano que dice conocer a Dios. Incluso dice servirle a Dios. Pero mire lo que él estaba viviendo. Hechos 9 del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué había en el corazón de Saulo? Dice aquí que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Saulo era un fariseo. Él había sido instruido en la ley de Dios. Podemos decir que él conocía la palabra de Dios, en aquel entonces el Antiguo Testamento. Él buscaba hacer la voluntad de Dios, o al menos eso creía. Pero dice que en su corazón se empezó a gestar sentimientos, pensamientos e ideas de muerte, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿A qué nos lleva a desarrollar un corazón con estos sentimientos? Pues normalmente a tener sequedad en nuestra vida, porque nadie que puede desarrollar este tipo de sentimientos puede tener una vida plena, una vida feliz. ¿Cuántas veces usted, varón, se ha disgustado con su esposa o su esposa con usted? ¿Alguna vez ha sentido esa mirada? Esa mirada como diciendo: la estás regando, cuidadito, caminas conmigo por la derecha porque si no, mira, te la aplico. Y usted a lo mejor se siente angustiado porque la verdad de estar mal con alguien no trae gozo, no trae paz, no trae felicidad. Y Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, contra los cristianos. Y uno dice: hermano, pero ok, esto lo entiendo, que las personas que no conozcan a Cristo lo vivan, lo experimenten, pero un hijo de Dios que ya recibió a Jesucristo lo puede experimentar. Una persona que ya recibió a Cristo pudiera deslizarse de la fidelidad a Dios y empezar a vivir como si no le conociera, respirando como Saulo amenazas y muerte contra los discípulos. Pues sí. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, versículo 1,
Nos habla la Escritura de que en medio de la iglesia había hermanos que, a pesar de todos los cambios que Dios quería traer a su vida, ellos descuidaban lo que Cristo había hecho en su ser. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Uno diría: espérate, ¿y esto estaba sucediendo en la iglesia de Corintio? Esta palabra está dirigida a cristianos. De tal forma que sí, verdaderamente nuestra vida empieza a cambiar cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Es el primer paso. Nuestra vida empieza a ser transformada. Dios nos saca de los vicios, Dios nos saca del pecado, Dios empieza a transformar el espíritu de nuestro entendimiento. Pero si nos descuidamos, hermanos, pareciera que esas transformaciones empiezan a parar. Y entonces empezamos a vivir en situaciones pues que no son muy convenientes. Y más que acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Me viene a la mente el caso del apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo a Pedro: antes que cante el gallo esta noche, 2 veces me negarás tú 3. Y el apóstol Pedro dijo: no, ¿cómo crees que te voy a negar? Mi vida daré por ti. Y usted conoce la historia. Pedro negó al Señor Jesús en 3 ocasiones. ¿Lo quería hacer Pedro? Tal vez no. ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando negó a Jesús? La Escritura dice que salió a llorar amargamente. Había negado al Señor. Yo creo que él no lo quiso negar como que voluntariamente. Ni siquiera podía creer lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una condición que no esperábamos que pasara? Y de repente nos encontramos en medio de ese problema, de esa situación, y no sabemos cómo salir. Y empezó a venir la tristeza en el corazón de Pedro. Empezó a sentirse seco, empezó a sentirse vacío. No creo que en ese momento sentía que ríos de agua viva surgieran o corrieran por su corazón. Ahí está el apóstol Tomás, que él decía: es que si Jesucristo resucitó, pero yo no metiere mis dedos en sus manos y en su costado, no puedo creerlo. O sea, a pesar de que hemos recibido a Cristo, pasamos por situaciones que pudieran bien alejarnos del Señor. Puede ser el enemigo, puede ser la vida, puede ser nuestra carne, puede ser la concupiscencia. Pero ¿cómo mantenernos firmes? ¿Cómo poder proseguir en una vida de transformaciones continuas? Dice la Escritura que la vida de aquel que ama al Señor es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y yo creo que todos nosotros quisiéramos una vida ascendente en Cristo. A nadie le gusta resbalar, a nadie le gusta tropezarse. Sin embargo, acontece. Al ver la vida de Saulo, podemos darnos cuenta de lo que suele suceder en nuestra vida. Ahí en el versículo 1 dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos. Había cosas en su corazón que tenían que cambiar. Sentimientos, pensamientos, valores, ideas. Y dice en el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Era la presencia de Jesús. Jesucristo es la luz que vino a este mundo a alumbrar el corazón de todo hombre. Repentinamente le rodeó ese resplandor. En ese momento la vida del apóstol Pablo, que en aquel entonces era Saulo, empezó a cambiar. Si usted desea que su vida cambie, si usted no conoce a Jesucristo y desea que su vida cambie, necesita la luz de Cristo en su corazón.
Él es el único que puede sacarle de cualquier condición de pecado, de muerte, de tristeza, de angustia o de desesperación. Millones de personas van por el camino ancho, sin propósito y sin sentido en la vida, sin saber que lo único que tienen que hacer es decidir por el camino angosto, por la puerta estrecha y cruzarla para que Cristo empiece a obrar en su ser. Dice Jesús, el que cree en mí. Versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántas veces Jesucristo toca la puerta de nuestro corazón, se acerca a nuestra vida y nos dice, yo quiero bendecirte, yo quiero cambiar tu manera de vivir, porque estás viviendo de una manera miserable? A lo mejor delante de tus ojos tú piensas que estás bien, que estás completo, que estás lleno, que no tienes necesidad, pero la realidad es que tus caminos son caminos de muerte. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántas veces Jesús toca a la puerta de nuestro corazón para que nuestra vida cambie y no le hacemos caso? Ahora, si nosotros somos creyentes, si ya hemos recibido a Jesucristo, ¿cuántas veces Jesús sigue hablándonos a través de su palabra? Y hacemos oído sordo a la voz de su Espíritu. ¿Y sabe qué acontece? Estamos dando coces contra el aguijón también. Y nuestra vida se va a estancar. ¿Por qué? Porque no escuchamos su voz cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Tienes que restaurar esa relación con tu cónyuge. Tienes que cambiar tu carácter. Tienes que dejar esos hábitos que te están lastimando. Pero dura cosa es dar coces contra el aguijón y a ti te gusta. El aguijón, querido hermano, era un bastón puntiagudo que se utilizaba para arriar a los bueyes, para que la yunta avance. De tal manera que su amo golpeaba con el aguijón al buey para hacerlo andar. Porque había necedad en su corazón. Y sin darse cuenta, ese animal, al resistirse a la autoridad, a la voluntad de su amo, pues padecía y sufría. Muchas veces nosotros mismos nos lastimamos. Fíjese, nosotros mismos nos lastimamos por resistirnos a la acción de Dios en nuestra vida, a los cambios que Él quiere traer. Y vivimos dando patadas y recibiendo patadas porque nos cuesta trabajo aceptar su voluntad o la guía de su presencia, de su espíritu, a través de su palabra, a través de los cursos, a través de la guía de aquellos que nos están discipulando. Muchas veces Dios tiene que usar aguijones para meternos dentro de su voluntad. Aguijones que producen dolor, aguijones específicos a transformar nuestro corazón. ¿Usted quiere una vida dura en Cristo, hermano? ¿Quién quiere una vida dura? Nadie, ¿verdad? Pero cuando resistimos a Dios, eso es lo que vamos a obtener. ¿Quiere una vida sencilla en Cristo? Permita que Dios actúe y gobierne su vida y no vamos a padecer el aguijón. Mire, hermanos, se lo digo por experiencia. Hace años yo me sentía con sequedad en mi corazón. Pasé por una época en la que no percibía la presencia de Dios, oraba y sentía que había como que hierro en las nubes que impedía que mis oraciones llegaran a su presencia. Me sentía vacío por dentro, no había gozo en mi corazón. Hacía las cosas porque las tenía que hacer. Y yo me acuerdo que un día, llorando ahí en mi habitación, le dije, Señor, si es necesario que tú me des con tu aguijón, dame vara, corrígeme. Prefiero sentir el dolor de tu corrección a que me pierdas, Señor. No me quiero perder, no me quiero alejar de ti.
Solamente cuando nos acercamos a Cristo y nos arrepentimos, empiezan esas transformaciones. Existe en Veracruz un lugar que se llama Los Rápidos. En ese lugar se practica el descenso en río. Si usted ha tenido la oportunidad de practicarlo, pues requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo en equipo, equilibrio, valor. Desciende el río, tiene una pendiente y pues lleva mucha velocidad. Y uno va en la lancha ahí peleando contra las corrientes para mantenerse en equilibrio. Pero la realidad es que el que va en la lancha se deja guiar por el río. Va avanzando en la dirección del río, no va en contra del río. Imagínese, tratar de ir remando en contra de la corriente y de su vida. Oye, pues sería imposible. Pues imagínese, lo mismo nos sucede a nosotros, cuando en ocasiones en vez de ir a favor del río de Dios, dejarnos llevar por el Señor, por lo que Él desea hacer, permitir que nos cambie, nos transforme, nos corrija, nos renueve, pues pareciera que a veces queremos ir en contra. Estamos en el río de Dios, sí, estamos con Él, pero no estamos navegando con Él. No estamos navegando a favor de Él, de lo que Él desea hacer en nosotros, sino que dejamos que en nuestro corazón surjan pensamientos de duda. ¿Y verdaderamente este es el río? ¿Verdaderamente será este tu obrar? ¿Verdaderamente este es el camino? Hermano, mire, conozco así de personas que han llegado a Cristo que terminan después dudando del camino de Dios y terminan alejándose. ¿Y verdaderamente estaré en el camino correcto? La enseñanza, la palabra, la iglesia, mis hermanos, ¿verdaderamente serán cristianos todos? Los veo bien sospechosos, ¿no? Y empezamos a desconfiar de la obra de Dios, de lo que Él está haciendo. Dios tiene un trato con todos nosotros porque Él desea transformar nuestra vida. Desde el momento en que recibimos a Cristo, queda claro que Él nos saca de las tinieblas para trasladarnos al reino de luz. Él vino a vencer las obras de las tinieblas para que usted y yo podamos vivir en bendición. Pero a veces nos cuesta trabajo dejarnos guiar por el río. Ay, hermano, pero es que la corriente del mundo es más fuerte que la corriente de Dios. Y pues no puedo contra ella. Por eso necesitamos usted y yo meternos en la presencia de Dios y dejar que Él vaya actuando en nuestras vidas. A Jesucristo no se le confiesa solamente una vez. A Jesucristo se le confiesa todos los días de nuestra vida. Y creer en nuestro corazón, llenar mi mente con su palabra, con lo que Él ha dicho. Cuando Él perdonó mis pecados, yo lo creo y vivo con esa certeza en mi corazón. Versículo 6, ahí de Hechos 9. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y esto fue lo que hizo Saulo. Fíjese, qué hermoso, cuando él pronunció Señor con mayúscula, ¿qué quieres que yo haga? Es lo que debemos de hacer usted y yo. Ya le reconocimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy aquí, cámbiame, transfórmame, moldéame, hazme una nueva vasija, haz lo que tengas que hacer en mí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en mi trabajo, con mi familia, con mi cuerpo? Dime. En ese momento, Dios empieza a actuar. Dice en Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Saulo estaba buscando la presencia de Dios. Él estaba haciendo lo que dice el pasaje base: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La vida de Saulo de Tarso empezó a ser transformada. Ya había confesado a Jesucristo como Señor, pero él necesitaba seguir siendo transformado por Dios. Nosotros, para poder continuar esa transformación que inició Jesús cuando le aceptamos, pues necesitamos recibir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahí en Hechos 9, del 17 al 20, continuemos leyendo por favor, fue lo que aconteció en la vida del apóstol Pablo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Imagínese esta escena. Ahí está Saulo orando, ya había recibido a Cristo. Dios empezó a sanar su corazón, porque cuando recibimos a Jesucristo, cuando permitimos que entre a nuestro corazón, lo empieza a sanar, empieza a renovar nuestro entendimiento y buscaba la presencia de Dios. Seguramente no lo buscaba como lo hacía antes, porque ahora sí estaba teniendo una relación personal con el único que es nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dice la Escritura que Ananías, el discípulo, fue y oró por Saulo. ¿Con qué propósito? Para que sea lleno del Espíritu Santo. Y comenta la palabra que cuando oró Ananías por él, se le cayeron de los ojos de Saulo como unas escamas. Reflexionemos en esta condición. Saulo ya había recibido a Jesucristo, creía en Jesús, había recibido la luz de Cristo en su corazón. Estaba empezando a tener transformaciones en su interior, pero esas transformaciones tenían que continuar. Había como escamas en sus ojos. Una persona que tiene la vista nublada es una persona que difícilmente va a poder avanzar por la vida. Está hablando de una limitación. Siendo cristiano, por así decirlo, él estaba limitado. Necesitaba ahora recibir al Espíritu Santo para que él pudiera seguir siendo libre, seguir siendo transformado, salir del pecado, guardar su corazón. Y cuando vino el Espíritu Santo en su vida, dice ahí que entonces de sus ojos cayeron como escamas. En ese momento su vida continuó siendo transformada. ¿Por qué? Porque se bautizó, tomó fuerzas y empezó a predicar a Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo es importante que venga a la vida de todo discípulo porque es quien continúa esas transformaciones que inició Jesús cuando le recibimos como Señor y Salvador. Por eso dijo Jesucristo, no los voy a dejar huérfanos, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo que procede del Padre, el cual estará en ustedes. ¿Usted quiere que su vida sea transformada? Llenémonos entonces del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, en ese momento su actuar comienza a manifestarse. Si nos vamos al griego en que fue escrito este pasaje, encontraremos que cuando el Señor le dijo a Ananías que Saulo sería lleno del Espíritu Santo, la palabra lleno es pletzo, que significa que sería empapado,
influido, embebido por el Espíritu Santo. La palabra espíritu es pneuma, que significa corriente de aire, respiración o soplo. Me llama la atención, porque lleno pareciera que tiene que ver con el agua, empapado, sumergido. Y espíritu tiene que ver con el aire. ¿Qué figuras implican esto? Yo quisiera darle dos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de que algo tiene que ser empapado, empapado desde su interior, penetrado desde su interior. Me viene a la mente cuando los maestros albañiles, para poder construir una barda, sumergen los tabiques primero en agua y los dejan toda la noche. No sé si usted ha construido algo y se ha dado cuenta de eso. Y los deja en el agua. ¿Con qué propósito? De que se impregne el tabique de agua. Y cuando usted lo saca, ¿cómo pesa el tabique? ¿Por qué? Porque está lleno de agua desde su interior. Y si usted lo rompe, usted puede ver cómo penetró el agua en el tabique. Pues así debe de ser la presencia del Espíritu Santo. Debe de penetrar nuestra vida, penetrar nuestra mente, penetrar nuestro corazón, penetrar nuestra carne, penetrar nuestros sentidos, penetrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, actuar desde lo más profundo de nuestro ser, llenarnos por completo. Y cuando hablamos acerca de la figura aire, dice la Escritura que pneuma es soplo, es viento, como el aire. El Espíritu Santo es como el aire, que nos llena por todos lados. Ahorita usted y yo estamos rodeados de aire. No lo podemos ver, pero si usted se sopla, ¡ay! Ahí está. Pero no solamente el aire está en nuestro exterior. El aire, respire, penetra nuestro interior también. Así el Espíritu Santo, su presencia, quiere manifestarse, rodearnos, penetrarnos, inundarnos, invadirnos, por así decirlo. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, es cuando verdaderamente se pueden dar o podemos continuar en esos cambios significativos. Porque el Espíritu Santo actúa y trabaja en nosotros poderosamente. Dice en Juan 14 del 16 al 18. Juan 14 del 16 al 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese, estará con y en nosotros. Yo veo que puede haber varias situaciones o condiciones en las cuales las personas se pudieran encontrar con respecto a la presencia del Espíritu Santo. Número uno, aquellas personas que no pueden percibir al Espíritu de Dios, porque dice aquí en Juan 14, porque no le pueden ver y no le conocen. ¿Usted puede ver al Espíritu Santo? Yo sí lo puedo ver, hermano. Lo veo en usted. Lo veo cuando volteo a todo lo que me rodea. Veo la gloria de Dios en todo lo que nos rodea. Veo su acción. Veo cómo nos va guiando a usted y a mí. Cómo nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Cómo habla nuestro corazón. Cómo nos revela su palabra. Cómo empieza a acomodar las circunstancias para que nuestra vida cambie. Cómo nos empieza a abrir puertas o a cerrar puertas. ¿Puede ver la acción del Espíritu Santo alrededor de su vida? Pues así sí, hermano.
Porque usted le conoce. ¿Le conoce? ¿Conoce al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Hay que conocerle. Así como conoce a su cónyuge, conoce a su mejor amigo, hay que conocerle. Y hay que morar donde Él mora. Morar con Él, habitar con Él, vivir con Él. Pero no todas las personas le pueden percibir porque no le ven ni le conocen. Porque no creen en Dios, porque no creen en la presencia del Espíritu Santo. La gente dice, es que Dios no existe. Usted le comenta, es que Dios es real. A ver, muéstramelo. Pues es que está en todas partes, está en mí. Ay, así, muy bueno, ¿no? Sí, Dios me habla. Y lo empiezan a ver a uno así, sí, ¿verdad? Pero Él es real. Y su presencia, su espíritu es real. Y lo experimentamos. Sentimos su acción en todo momento, a cada instante. Pero cuando no creemos en Él, no pueden correr esos ríos de agua viva. La condición que vimos en Juan 7 es: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. A estas personas el Señor les llama duros de cerviz, ahí en Hechos 7:51. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Se imagina? Resistir la acción del Espíritu Santo. Es como si yo tomara a mi hermano y le dijera, ven para acá, y él se resístete. Y pues, ¿cómo lo levanto? Yo quiero bendecirlo, quiero llevarlo a un lugar de delicados pastos junto a aguas de reposo. Y aun cuando estamos tomados de la mano, sí estamos juntos, pero él se resiste a la acción de Dios, a la acción del Espíritu Santo. Y a veces estamos así. Y si nos metemos en esa sequedad, en esa soledad, en esa falta de la presencia de Dios, es porque a veces nosotros resistimos al Espíritu Santo. Segunda condición o segundo grupo son aquellas personas, los que son hijos de Dios, han recibido al Espíritu Santo, pero su forma de vida pareciera que quiere extinguir la presencia de Dios en ellos. A ver cómo está eso, hermano. Mire, acompáñeme a Efesios 4:30. Estas personas son aquellos que caen en acciones que lastiman el corazón de Dios, que abren puertas al pecado, dándole ocasión a las obras de la carne, a que su concupiscencia se manifieste en sus vidas. Sentimientos, pensamientos y hábitos que son contrarios a la voluntad de Dios. Y dice ahí en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjese lo que dice, no contristes al Espíritu Santo. En pocas palabras, no lo pongas triste. La palabra contristar en griego es lupeo, que significa afligir, angustiar, causar tristeza o molestia. O sea, hermano, que yo puedo causarle molestia y tristeza al Espíritu Santo. Claro. Si tu manera de vivir no corresponde a la voluntad de Dios, sí, se va a entristecer. ¿Cómo crees que se siente tu padre o tu madre, tú joven que estás aquí, cuando no vives conforme a los mandamientos que te dan ellos? Cuando no obedeces a papá y a mamá, ¿crees que van a estar contentos? ¿Cómo crees que se van a poner? Tristes. Cuando nosotros no vivimos conforme a la voluntad del Espíritu Santo, ¿cómo cree que se ponga el Espíritu Santo? Triste en nosotros. Como el caso que le comentaba ahí en 1 Corintios 5:1. Son cristianos supuestamente, posiblemente hasta habían recibido al Espíritu Santo, pero empiezan a hacer acciones que van contrarias a la voluntad de Dios. Mire,
Efesios 4 del 30 al 32, pero lo voy a leer en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Está muy interesante. Dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros empezamos a tomar una forma de vida que no corresponde al corazón de Dios, que dejamos que nuestro corazón se llene de amargura, de enojo, de furia, de palabras ásperas, de calumnias, malas conductas, pues el Espíritu Santo se va a entristecer. El corazón del apóstol Pablo dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Pues difícilmente el Espíritu Santo iba a habitar en él. ¿Quién quiere estar con alguien en esa condición? Y sin darnos cuenta podemos estar apagando al Espíritu. En 1 de Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Como si el Espíritu Santo fuera una flama en uno. Una flama que representa la luz de Dios. Es la luz de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que escudriña el corazón del Padre, escudriña nuestro corazón y nos muestra la voluntad de Dios. Nos guía a toda verdad, nos encamina por caminos de verdad. Pero a veces pareciera que queremos apagarlo. ¿Ha visto a esos pequeños cuando están celebrando su cumpleaños? Que le ponen velitas a su pastel. ¿Qué trata de hacer el niño? De apagar las velas. Y ahí está, sople y sople, sople y sople. Gracias a Dios, yo creo que el Espíritu Santo es como de esas velitas que ya cuando crees que se apagó, ¡pum!, otra vez se vuelve a prender, ¿no? Gracias a la misericordia de Dios. Pero a veces pareciera que uno está ahí tratando de soplar para apagar, para contristar al Espíritu Santo por nuestra manera de vivir. Hermano, no apague al Espíritu Santo en su vida. No lo apague. Mejor cambiemos nuestra manera de vivir. Escuchemos cuando Dios nos habla y nos dice: tienes que corregir esto. Aprovecha la oportunidad que te hice pasar por esta prueba para que crezcas, para que madures, para que te hagas más fuerte. Continúa con tu vida en Cristo. No te desanimes, no te dejes. Por eso dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. El vino es símbolo de las obras de la carne, de la concupiscencia, de lo que este mundo nos ofrece. Y nos dice: no te embriagues con esas cosas. Cambia tu manera de vivir. No vivas de tal forma que apagues al Espíritu Santo. Más bien, llénate del Espíritu Santo. De eso sí, llénate. Ahí más adelante dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestros corazones. Usted ya sabe la forma de llenarse. Lea la palabra, ore, busque la presencia de Dios, cante alabanzas de continuo y se estará llenando del Espíritu Santo. Y en ese momento seremos vivificados. Dice en Romanos 8 del 11 al 13. Romanos 8 del 11 al 13. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, por medio del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Qué curioso. Entonces, hay una lucha dentro de nosotros. Busquemos llenarnos de la presencia de Dios. Si usted se siente seco, si usted se siente vacío, si usted percibe que Dios está lejos de su corazón, en ese momento vaya a lo que Cristo hizo en su vida. Llénese de esas palabras, de esas promesas, de que Cristo nos ha salvado, de que en Cristo Jesús tenemos vida eterna, de que Jesús vino a destruir las obras infructuosas de las tinieblas, de que en Él somos más que vencedores, de que somos su especial tesoro, de que no nos va a dejar solos. Y entonces, esforcémonos en llenarnos del Espíritu Santo y usted va a empezar a experimentar cómo su vida va a continuar esas transformaciones, esos cambios. Y verdaderamente será como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Otro grupo pudieran ser aquellos que son hijos de Dios, que han recibido al Espíritu Santo, que tal vez están viviendo en santidad, que le echan ganas en su vida en Cristo, pero les cuesta trabajo creer en las manifestaciones y en el fluir del Espíritu. Creen en el Espíritu porque la Biblia dice, no, pues sí, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero verdaderamente creen en sus manifestaciones. ¿Viven en las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Opera el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Creen que verdaderamente el Espíritu Santo puede interceder a través de ellos con gemidos indecibles? ¿Que Dios los pueda utilizar para dar palabras de profecía, discernimiento de espíritus, para poder orar por la gente y que ésta sane y sea libre? ¿Cuántos lo creen? No levanten la mano, pero meditemos en eso. ¿Cuántos lo creen? En 1 Corintios 12:1 dice, 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. A veces pareciera que los ignoramos, los hacemos a un lado. Sí, yo vivo mi vida cristiana, me congrego, leo la Biblia, oro, pero no hay un fluir del Espíritu Santo en mi vida. No procuro que el Espíritu Santo fluya a través de mí y corran esos ríos de agua viva. Porque de eso se trata la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente para poder bendecir la vida del prójimo. Y entonces la gracia de Dios viene, se derrama en mi vida y fluye a favor de todos los que me rodean. Cuando usted y yo vamos y le hablamos a la gente de Cristo, predicamos a Jesús, el Espíritu Santo corre desde nuestro interior como ríos de agua viva. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo ahí en Hechos, cuando vino Ananías y oró por él y recibió el Espíritu Santo, solo entonces empezó a predicar a Cristo y empezó a predicarlo con poder. Hermano, usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo para dar testimonio de Dios, para acercar el reino de los cielos aquí a la tierra, para que la gente conozca que Jesucristo es el Señor. Pero ¿creemos que el Espíritu Santo opera en uno? Que cuando usted habla, no son sus palabras, sino son las palabras que pone el Espíritu Santo en usted. Que cuando usted ora, pues en nosotros no hay ningún poder. Es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Hermano, el Señor desea que de su interior corran ríos de agua viva. Dios desea llenarle cada vez más. Dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Está a nuestro alcance. Lo único que necesitamos es llenarnos de su Espíritu. Y créame,
El Espíritu Santo nos va a dar poder, no solamente para testificar, sino para hacer morir las obras de la carne, para poder mantenernos firmes en Cristo, para que Dios siga transformando mi vida, para que no haya sequedad en mi corazón, para que no me muera de sed, porque su presencia me estará inundando, llenando, empapando, saturando todos los días de mi vida. ¿Qué necesito hacer? Pues nada más pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu. Jesucristo dijo en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Pedírselo. Y Dios no da su Espíritu por medida. Dios desea que de nuestro interior corran ríos de agua viva. El Espíritu Santo ha venido en la vida de algunos de ustedes. Jesucristo ha venido al corazón de muchos de ustedes. Pero ¿qué tanto está siendo glorificado a través de nuestras vidas? ¿Qué tanto estamos permitiendo que esos ríos de Dios fluyan? ¿Qué tantas transformaciones estamos permitiéndole que Dios realice en nuestro ser? Yo le voy a invitar a que cierre su Biblia ahí y meditemos en estas palabras. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que desea revelarse a nosotros, un Dios que desea sacarnos de cualquier condición de maldición, un Dios que desea bendecirnos. Pero necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, primeramente, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la puerta por medio del cual usted y yo podemos tener vida eterna. Y en ese momento inician los cambios y las transformaciones. Dios nos saca del pozo de la desesperación. Dios perdona nuestros pecados. Dios nos hace nuevas criaturas y nuestra vida tiene la oportunidad de cambiar. Traiga a su mente el día en que usted le entregó su corazón a Jesús. Traiga a su mente cómo se encontraba su corazón. Recuerde el compromiso que hizo con Él. Recuerde cómo esa luz empezó a brillar en su vida. Y yo le invito a que le dé gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque el Señor puso sus ojos en usted y le salvó. Y mientras los demás están agradeciendo, usted que nos visita por vez primera, o usted que tal vez ha venido pero nunca ha hecho una decisión de fe por Jesús, nunca se ha atrevido a entregarle su corazón y a decirle: Dios, de oídas te escuchaba, pero el día de hoy, Señor, conozco que tú eres real y que estás aquí y que quieres morar en mi corazón. Y quiero invitarte a que tú vivas en mí. Si usted se encuentra en esa condición y desea que Jesucristo empiece a hacer esos cambios profundos en su ser, yo le voy a invitar a que levante la mano. Jesucristo está tocando a la puerta de su corazón y le está diciendo: ven a mí. Simplemente levante su mano y diga: aquí estoy, no me quiero esconder más de ti, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón. Usted que ha levantado la mano, yo le voy a invitar a que se ponga de pie ahí en su lugar. Al hacer esto,
usted está siendo una persona valiente y le está diciendo: Dios, yo te quiero conocer. Yo quiero que tú seas el rey de mi corazón. Extienda sus manos al cielo y con todo su corazón dígale que le ama, que le necesita. Preséntele su corazón. Dígale que su corazón no ha estado limpio, que ha habido pecado. Pídale que le perdone. Dígale que se arrepienta de todo lo malo que ha hecho, que se arrepiente de todo daño que ha cometido y que está aquí el día de hoy para tener un encuentro personal con Él. Dios es un Dios lleno de misericordia y de amor. Y el día de hoy Él le abraza y le dice: no temas, porque yo estoy contigo, porque yo te he creado para que me conozcas. A partir del día de hoy serás mío, serás mía. A partir del día de hoy yo te llevaré y te conduciré de la mano a mis atrios, a mi presencia, porque el día de hoy yo sanaré tu corazón, porque el día de hoy yo empezaré a cambiar tu vida. Y yo le voy a invitar a que haga conmigo esta oración. Puede repetir estas palabras: Padre Celestial, el día de hoy vengo con el corazón en la mano a entregártelo a ti. Gracias porque recibo tu perdón, porque el día de hoy tú empiezas a cambiar mi vida, porque el día de hoy cielos nuevos, tiempos nuevos son en mi ser. Te confieso como Señor y Salvador. Confieso que Jesucristo murió en la cruz y que a través de su muerte soy libre del pecado y tengo vida. Ahora me comprometo en amarte, en buscarte todos los días, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Ahora vamos a orar. Si usted ha recibido a Jesús, si usted es un hijo de Dios, pero ha percibido que ha habido sequedad en su vida, en su ser, que posiblemente ha estado caminando con dificultad, el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos, para llenarnos. Vamos a orar para pedir que su presencia venga a nuestras vidas, para que el Espíritu Santo descienda en nuestro ser, para que usted y yo podamos estar llenos de su presencia y poder caminar y vencer y salir adelante y poder terminar con todo aquello que nos ha estado asediando. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a pedir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Tengo sed, quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor,
necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita ser cambiado, Señor. Tengo sed, quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita ser cambiado, Señor. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita ser cambiado, Señor. Tengo sed, quiero beber del agua de vida eterna que está en ti. Padre Celestial, y deseamos beber de esa agua de vida. Queremos ser como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Padre Celestial, tú dices en tu palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú darás el Espíritu Santo a aquellos que te lo pidan? Aquellos que te lo pidan con fe, no dudando en nada. Yo le invito, hermano, a que alce su voz, levante su voz y dígale: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Padre Celestial, ven a nuestras vidas. Llénanos, llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos y satúranos cada vez más y más y más de ti. Haz tu obra en medio de nosotros, Espíritu Santo. Porque tú no te derramas, Señor, por medida. Porque tú deseas venir y hacer morada en cada uno, con todo tu poder, con todo tu esplendor. Te reconocemos, Señor, de nuestra vida. Reconocemos tu obrar en nuestro ser. Reconocemos que tú vives y eres. Te bendecimos, Espíritu Santo, y te pedimos que desciendas sobre nosotros. Padre Celestial, te bendecimos, Señor, porque tu Hijo Jesucristo manda tu Espíritu Santo al Consolador para que venga sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, y llénanos, satúranos de tu presencia. Llénanos, Padre Celestial, de esos dones espirituales. Actívalos en nuestra vida, que podamos fluir, que podamos, Señor, navegar en dirección a la corriente de tu Espíritu Santo, que podamos ser sensibles a su voz, que ya no resistamos al Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús, Señor, haya un corazón dócil en nosotros. No queremos apagar tu presencia, queremos que se avive, oh Señor, en medio de nosotros. Gracias te damos, Espíritu Santo, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, al santo, al fuerte, al temible, al todopoderoso, al que obra más allá de nuestro entendimiento. Ven, Espíritu Santo, sopla, sopla en medio de nosotros, satúranos, satúranos, enséñanos a vivir
cámbianos, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestro ser. Que en el nombre de Jesús, el día de hoy cada uno de nosotros podamos estar bebiendo de esos ríos de tu presencia, de nuestro interior, que corran ríos de agua viva, Señor. Satúranos, satúranos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Acérquese a un hermano. Yo le voy a invitar a que ore por él. Y va a empezar a orar en el Espíritu. Va a empezar a orar en el Espíritu. Deje que el Espíritu Santo le guíe para que ore conforme a su voluntad. Y aquello que el Espíritu Santo le diga, empieza a orar. Empieza a orar a favor de su hermano. Seguramente el Señor le va a usar para satisfacer alguna necesidad en él. Deje que el Espíritu Santo fluya en su vida, porque para eso es, para que podamos ministrarnos, para que podamos llevar la presencia de Dios a la vida de nuestro prójimo, para que el reino de los cielos se acerque a su vida y se manifieste, sea un instrumento de bendición a favor de su hermano. Bendígale, guiado por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo haga su obra en usted, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo, porque no queremos resistir a tu Espíritu, Señor, porque no queremos resistir a tu Espíritu. Queremos ser usados por Él, queremos ser instrumentos, Señor, por medio del cual tú desciendas sobre la vida de nuestros hermanos y hagas tu perfecta voluntad. Les ministres de tu presencia, de tu gozo, de tu paz, de tu bendición. Gracias, Señor, porque por medio de la imposición de las manos, mi hermano recibe bendición el día de hoy, porque soy un instrumento útil en tus manos, porque el Espíritu Santo vive en mí, porque aprovecho toda oportunidad, Señor, para que tu gloria se manifieste. Gracias, Señor, gracias, porque tu luz resplandece en mi corazón y en este momento desciende el reino de los cielos sobre la vida de mi hermano. Tú satisfaces sus necesidades, le bendices, pones fortaleza, ánimo, gozo, paz, salud, vida, dirección, sabiduría. Activas, Señor, tu presencia y tu espíritu en ellos. Haces morir las obras de la carne, les llenas, Señor, los saturas, los empapas,
los inundas de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús.